Hola Lucianos, ya estamos un día más aquí. Yo hoy vengo con un vídeo un poco que llevo tiempo diciendo que lo quiero hacer, pero no lo termino de hacer. No tengo guión ni nada, así que va a ser un poco a lo loco, a lo luciano. Pero es que realmente, últimamente, he visto tantos vídeos y tantas listas y tantas cosas de cómo empezar a leer clásicos y gente hablando de clásicos como si clásicos fuera un género o categoría de algo, que es que llega un momento ya que me explota la cabeza. Me explota. Porque es que creo que hay que hacer un paroncito neusiano desde el humor y la gracia para decir que, hijos míos, os voy a decir aquí la panacea del lugar. Os voy a hacer el spoiler de la vida. No, obviamente esto es de que lo sabe cualquiera. Pero por si acaso, los clásicos solo significa que son libros viejos. Lo siento. Lo siento, pero clásico es la manera bonita de decir, es un libro viejuno. Traducción en plan serio literario. Libro publicado antes de 1950 que seguramente con los años acabará cambiándose la década. Ya se está diciendo hoy en día que muy posiblemente dentro de poco se cambie la década y clásicos sean los publicados antes de 1960. Y en 100 años, lo publicado en el 2000 será un clásico, ¿sabes? Porque clásico significa viejuno, antiguo, de la pata perico, ¿sabes? De la época de la tatarabuela de Jesucristo, ¿sabes? Claro, es que llega un momento en que reels, vídeos, publicaciones de Twitter, publicaciones de Instagram, listas en blogs, listas en diarios, los clásicos, y es como... ¡Ay! A ver, Mari Carmen, ¿los clásicos qué? ¿Qué? O sea, los clásicos solo son libros publicados de 1950 que han sobrevivido. Ya. Que han sobrevivido porque no los han quemado, se han traducido o alguien ha dicho que eso estaba bien y se ha mantenido. Pero ya está. No significa nada más. Cuando dicen, es que, como el debate de los géneros, es que los géneros, hijo mío, porque de verdad, tenemos la mala costumbre de que como son clásicos no queremos etiquetarlos. Pero todos los libros clásicos pertenecen a géneros. Lo que pasa es que los géneros se crean en el siglo XX, cuando la lectura pasa a ser algo que puede hacer habitualmente el vulgo rústico, y ese vulgo rústico puede comprar libros. Porque hasta que los libros no los puede comprar la gente de manera habitual, no existen géneros. Porque ¿para qué? ¿Sabes? No se le había ocurrido a nadie. Pero claro, en el momento en que se convierte en algo de ocio y de consumo y gente vive de ello realmente y se crean las super mega editoriales y sus amigos, ya el siglo pasado, pues claro, se tienen que crear géneros como etiquetas de manera de diferenciar una cosa u otra cuando tú estás buscando y quieres buscar una historia. Pero si la historia es de aventuras, pues de aventuras. Si es de aventuras históricas, pues es de novela histórica. Si es de aventuras con dragones, pues es fantasía. Si es de aventuras en mundos raros o cosas científicas adelantadas a la época, pues es ciencia ficción. Si hay un maromo y una maroma y están ahí, te amo locamente, pues es romántica. Y si hay un crimen y lo resuelven, pues es negra. Es que... ¿sabes? Bien. Que también hay libros de lo que sería la narrativa de la época. Sí. Pero es que al fin y al cabo, al final, narrativa también es eso. También, la narrativa al final es como los libros que hablan de los quehaceres de la gente de hoy en día. Y claro, si los quehaceres de la gente de hoy en día son de 1950, o sea, de 1500 o de 1800, pues es narrativa de entonces. Pero como le ponemos la palabrita clásico, pues ya está. Pero claro, es que me dan a pechusques cada vez que la gente habla de los clásicos como si los clásicos fueran algo. Porque que tú hagas un vídeo, ¿cómo empezar a leer fantasía? Y tú dices, vale, que te den opciones. Mira, dentro de la fantasía, pues está una fantasía basada en mundo real con mundo inventado, un mundo inventado de cero, fantasía con no sé qué, con no sé cuánto, yo qué sé, hay muchos tipos de fantasía, ¿no? O de ciencia ficción, o lo que sea, tal. ¿Cómo empezar a leer tal? ¿Cómo empezar a leer literatura inglesa? ¿Cómo empezar? Cosas acotadas. Pero cuando dicen
clásicos. Que es como, ¿eres consciente de que estás hablando de todo lo que se ha publicado en el mundo desde que existe la literatura como tal hasta 1950? ¿Eres consciente de cuantísimos libros estás ahí metiendo y que no se parecen absolutamente en nada? Porque a mí que me expliquen en qué cojones se parecen la Ilíada y la Guerra de los Mundos. El Lazarillo de Tormes y Ana Karenina. ¿Sabes? No, es que no. El Mercader de Venecia y la novela de Genji. Todos son clásicos, pero es que no se parecen en nada. Julio Verne es un clásico, Frankenstein es un clásico, Las Bronte, Jane Austen, Joaquin, todos esos son clásicos. Lisístrata es un puto clásico. ¿Sabes? Entonces, por favor, con todo mi amor. Clásico solo significa viejuno. No hay una única manera, ni hay ningún tipo de manera, ni de lógica, ni de entrar a los clásicos. No. Es que tú imagínate un vídeo, imagínate que te hago yo un vídeo de cómo empezar a leer libros publicados después de 1950. Y me vais a decir, eres tonta. ¿Qué te pasa? ¿Sabes? En plan de, ¿cómo? O sea, te vengo yo aquí y te digo 5 libros que leer para empezar a leer libros publicados desde 1950. De todo el mundo. De todos los géneros y todos los tipos. ¿A que no? Pues lo mismo con los clásicos. Bien, es que no. Es que me dan ataquitos. Me dan ataquitos porque dices, Entonces, yo, mi idea neusiana de aquí. Casi todos los que estáis viendo este vídeo, por no decir el 100%, habréis leído algún clásico en vuestra vida. Seguro. En el cole, en el instituto, libros que no os habéis planteado y son clásicos. Estoy prácticamente segura de que todos habéis leído algún clásico en vuestra vida. Eso ya para empezar. Pero, si tenéis algún tipo de intención en leer clásicos, porque os apetece, leer clásicos es exactamente lo mismo que leer libros escritos ahora. Lo mismo. Vas a por uno que te llame la atención. Que sea de un género, de un estilo que te llame. ¿Sabes? Pues eso. Entonces, si tú te gozas muchísimo, pero muchísimo, la fantasía, muchísimo, pues te vas a clásicos, pues clásicos de la literatura, pues yo qué sé, pues obviamente seguramente habrás leído Tolkien. Tolkien ya es un clásico. Si no, pues por ahí puedes empezar. Puedes ir a Peter Pan, puedes ir a Perrault, a los Andersen, porque esos son cuentos. Sí, me da igual, es fantasía. ¿Sabes? Fantasía. Sí, también. O cualquier tipo de libro que vaya a eso, a esos mundos, a esas diatribas y tal. Ya está. Que a ti te gustan ahí los salseos. Pues anda que no hay salseos en la literatura, ¿sabes? O sea, salseos los que quieras. Lope de Vega, salseo para ti. Shakespeare, ¿le gustaba el salseo? Mucho ruido y pocas nueces, es salseo. Sueño de noche de verano, es salseo. Lejos del mundanal ruido, es un culebrón. Como una catedral, por ejemplo. Es que es así, que decir, que te gustan a ti las aventuras épicas. Pues te puedes leer la Odisea, te puedes leer la Ilíada, te puedes leer Jasón y los Argonautas. Es que, ¿sabes? Te puedes leer la Guerra de las Galias de Julio César. Pero, sinceramente, yo no te puedo hacer ningún tipo de recomendación a ciegas de, para empezar a leer clásicos, empieza por aquí. Porque es una gilipollez muy gorda. Lo siento en el alma. No va contra nadie. Estoy hablando del hecho en sí. ¿Por qué? Porque los clásicos son diversísimos. O sea, es que son de unos a otros, no tienen nada que ver. Absolutamente nada que ver. Lo único que les une es que están publicados hace mucho tiempo, pero nada más. Y además, los clásicos griegos no tienen nada que ver con las obras que nos han quedado
de medievales, no tienen nada que ver con el siglo de oro español o con la dramaturgia inglesa, no tienen nada que ver con la época floreciente de Inglaterra, con el costumbrismo y la época victoriana y demás, ni tienen nada que ver con la época de los rusos, ni tienen nada que ver con el realismo mágico hispanoamericano, ni muchísimo menos que ver como por ejemplo clásicos asiáticos como la epopeya de Gilgamesh, Kao Shokin o Murasaki Shikibu. Porque obviamente hay clásicos asiáticos, los hay, pero conservados y traducidos al castellano hay menos, que eso también hace mucho, cuando tú quieres leer según qué libros, pero no siempre están traducidos. Y luego, obviamente, si te quedas ya en el siglo XX, primera mitad del siglo XX, es que se parecen mucho a hoy en día. Obviamente tienes periodo entre guerras y tienes todo un momento de florecimiento literario, de mucha más gente escribiendo, de muchos más tipos, muchas distopías, muchos precursores de género, muchas historias plagadas de temas que en ese momento eran súper importantes, mucha crítica social, obviamente. Pero es que claro, que tú empieces con buen pie o no, depende del libro que elijas. Y cómo eliges el libro depende mucho del tipo de lector que tú seas. No hay una única manera de entrar. Ni siquiera hay 5 maneras de entrar. La manera de entrar a los clásicos es la manera del lector. Cosas que sí que, por ejemplo, pueden afectar. Cómo está narrado el libro. Es verdad que, obviamente, depende de la época en la que está escrito, la narración será diferente. Pero también depende del tipo de traducción que cojas. Por eso yo siempre digo, a mí me gustan los clásicos griegos traducidos lo más parecido al original posible. Porque yo soy una puta friki y me encantan. Y me conozco las historias y me las puedo leer en verso. Y apreciar, hostia, tú, estos son los cantos de Homero. Porque soy una friki. Pero yo entiendo que para una persona que llega de nuevas a eso, ese libro es infumable. Literalmente, infumable. Pero, por ejemplo, la gente que dice el siglo de oro. Para mí Cervantes es un pesado, ¿vale? Yo no recomiendo Cervantes. Pero tú te lees a Calderón, te lees a Lope de Vega, te lees a Quevedo. Y no necesitas nada, porque se entiende perfectamente. La vida de sueño es una maravilla. Una maravilla. Lope de Vega hace unos teatros fantásticos. Fantásticos y tan vigentes entonces como ahora. Son maravillosos. Pero si no te quieres ir a ese teatro de hace 400 años porque te da más miedo, porque quizá la jerga, el vocabulario y los temas igual no te van a llegar, que no es cierto, porque te juro que es tan vigente y habla de temas tan importantes entonces como ahora. Tienes a Lorca, tienes a los hermanos Álvarez Quintero. Es decir, hay clásicos muy contemporáneos, muy cercanos. No hace falta irse tan lejos. Que obviamente sí que es una cosa que a mí me toca mucho la moral porque generalmente siempre que veo vídeos de clásicos es gente hablando de clásicos de antes de ayer. Es gente hablando de los clásicos de la Inglaterra de hace 200 años. Gente hablando de clásicos rusos. Gente hablando de clásicos franceses y demás, de unos autores mucho más cercanos a nosotros. Y cuando hablan, por ejemplo, de clásicos españoles, también se van mucho más a un clásico mucho más contemporáneo, o en su caso hay mucho vídeo de clásicos del señor Cervantes, que a mí personalmente no me gusta. Y lo sé que no me gusta porque me he leído el Quijote, me he leído el Persíles y me he leído las novelas ejemplares. Y ninguno de los tres me gustó. Y no es la época ni el siglo de oro, porque me encanta Lope de Vega, me encanta Calderón de la Barca y me encanta Quevedo. Así que el que no me gusta es Cervantes. Pero claro, yo que soy una puta friki de la antigüedad, cada vez que veo vídeos de clásicos, reels de clásicos, y no es todo de clásicos, y son libros de antes de ayer, obviamente además europeos, me duele mucho no ver a mis griegos. Porque sin los clásicos griegos seguramente no existiría la literatura de después. Hay muchísimas obras en la literatura que tienen una base de lo que el teatro griego hace. El teatro griego crea comedia y tragedia. Y crea unas bases de historias, de personajes, arquetipos, tramas y tropos, que el resto de la literatura bebe muchísimo de ello. Pero es que además el siglo de oro y Shakespeare está lleno de símiles con los clásicos griegos. Pero exagerado. Pero es que da igual, es que si todo eso no te llama, hay muchísima más literatura que leer.
muchísimos más clásicos que buscar. Así que, sinceramente, desde el neusianismo, si quieres leer clásicos, busca libros. Lo único importante es que esté escrito antes de 1950. Y una vez encuentres libros de antes de 1950, busca libros que te llamen, que la sinopsis te llame, que se parezcan a algo que a ti te puede gustar o que haya algo en el libro que te llame la atención. Y prueba. Y si no te gusta, di alto y claro que no te gusta. Que sea clásico no lo hace bueno. Solo es un libro viejo que ha resistido a los años. Y no todos los libros viejos resisten por calidad. Y eso es una verdad, como un templo. Le guste a la gente o no le guste. Esto no estamos hablando de una ruina que se ha conservado porque estaba bien hecha. Que también te digo, tampoco, porque hay muchas ruinas que se han conservado porque estaban bien hechas y porque estaban en sitios en que no se las podían llevar, no las podían joder o que estaban enterradas. Así que hasta en la arquitectura pasa. Pero en la literatura hay muchos libros que han sobrevivido al paso del tiempo porque cierta gente ha querido, porque estaban escritos por según qué autor, porque hablaban de según qué temas. Y no lo digo yo, lo dice alguien tan interesante y tan digno de vuestra confianza como Virginia Woolf, ¿vale? Porque igual yo no soy nadie, pero Virginia Woolf es alguien. Y Virginia Woolf hace más de 100 años lo decía, hablando de, por ejemplo, las mujeres autoras, ¿no? Pues hablando de eso, ella lo decía. Ella te dice, hay que tener en cuenta muchos aspectos de la literatura. Y todo no se basa en calidad, ni muchísimo menos. Y creer que eso es real es mentirse. Y no ser consciente de cómo es el ser humano. Las cosas no sobreviven por calidad. Algunas sobreviven por calidad. Pero la mayoría entran en conflicto muchísimas cosas. Y hay muchísimos libros que han sobrevivido porque se ha querido que se sobreviva y porque hablaban de lo que cierta gente consideraba que los libros tenían que hablar. Por eso nos vamos a lo de siempre. En los clásicos ha sobrevivido mucho más la tragedia que la comedia, porque está mucho mejor visto el dolor, el sufrimiento y la maldad que la felicidad, la alegría, el humor y demás. Y eso sigue vigente en todo. Exactamente igual que nos encanta ver odiar y nos encanta ver mierda. Y por eso los programas y las cosas pasa lo que pasa. ¿Qué vídeos he visto más de este canal? El que trajo polémica. Y es el que más visto de este canal, no por los neusianos, porque los neusianos veis todos los vídeos o veis muchos de los vídeos y muchas veces vais a otro tipo de vídeos. Pero claro, a ese vídeo vino mucha gente a odiar, a dar dislike y a comentar. Y a decir pues lo que les apetecía. Y eso pasa cada día. Y eso forma parte del ser humano y obviamente forma parte de la literatura. Y negar eso, pues no sé a quién le viene bien, pero en mi canal no, porque aquí tenemos unos poquitos dedos de frente. Entonces no me escondo. Así que sinceramente, si queréis leer libros clásicos, leed lo que queráis. Lo que queráis. Obviamente podéis preguntarle a cualquiera, al bibliotecario, a un booktuber de confianza que os guste, a quien sea, preguntarle. Oye, mira, he pensado empezar por este. Si sabéis que lo ha leído, por ejemplo. Esa persona os puede ayudar o no. Para mí depende de cada persona. Yo, por ejemplo, intento responder a los DMs que me mandáis o si estáis en Discord y tal. Pero a veces se me pasa o a veces no me entero o a veces no os conozco de nadie. Es en plan de yo qué quieres que te diga o no sé quién eres, no sé lo que me estás pidiendo, ¿sabes? Pero podéis preguntar. Pero no hay una manera de leer. No hay una manera de adentrarse. Y tampoco es que tengáis que tener un bagaje tan... O sea, yo con los clásicos griegos siempre lo digo porque es muy diferente. Pero, por ejemplo, para leer un libro publicado en 1923 y muchos de los libros publicados que son clásicos ya vienen con un prefacio poniéndote un poco al día de las cosas. Entonces, atreveos, simplemente. A los clásicos no hay que tenerle ningún miedo ni ningún tipo de respeto más allá del que se tiene cualquier libro. Solo está catalogado como un clásico por su fecha de publicación. Punto. Te puede gustar, lo puedes odiar, te puede parecer bueno, te puede parecer malo. Ya está. No son libros intocables. Al contrario, yo siempre he pensado que no.
Yo siempre he pensado que no. Hay gente que sí, hay gente que considera que solo por ser clásico ya es, y no es mi caso. Entonces, mi única recomendación es que le perdáis el miedo, que leáis aquello que os llame la atención y que si no os gusta, pues decir, pues yo me lo he leído, me ha parecido un petardo. Y ya está. No pasa nada. Os lo prometo. No pasa nada. Porque cuando leemos libros contemporáneos y no nos gustan, bueno, también hay gente que se parece mal, ¿no? Pero los que estáis aquí, cuando leemos libros contemporáneos y no nos gustan, nos lo decimos, ¿verdad? Pues cuando son clásicos lo mismo, porque solo son viejunos. Ya está. Que sea antiguo no le da ningún derecho a no decir no me ha gustado. Así que vosotros leed lo que os guste, lo que os apetezca. Atreveos con cualquier tipo de obra, de cualquier género, de cualquier momento, de cualquier autor. Y atreveos también a ser claros y a decir, pues no me ha gustado. ¿Le gusta a todo el mundo? Pues a mí no. Y ya está. Y no pasa nada. Y creo que nos vendría muy bien a todos que se normalizase mucho más el hablar de lo que no nos gusta. Y el reseñar lo que no nos gusta. Que ya sabéis que yo aquí sí lo hago porque yo soy así. Y nada, que ya está. Que yo aquí he venido una reflexión a cortita y llevo 22 minutos hablando. Así que vamos a dejarlo porque, hija, de verdad. Ay, que espero que os haya gustado, os hayáis echado unas risas. Si eso, y tal. Y que me digáis, por ejemplo, vosotros con qué clásico empezasteis. ¿Cuál fue el primer clásico que leísteis? ¿Os gustó? ¿Quisisteis quemarlo? Un clásico que os encante, un clásico que no os encante, yo qué sé. Contadme cosas, abajito. Y ponedme una ruina griega ahí en los comentarios, que me gustan a mí mucho, un templito griego estupendo, porque yo soy muy de clásico griego, si lo sabe todo el mundo, y ya está. A todo donante de sangre y de médula, sé buena gente, mándame de tiempo y ponnos en tu vida y seremos felices. ¡Deciano!